El millonario no imaginaba que ella cuidaba de su hija. El final es sorprendente. El sol aún no había despuntado en el horizonte cuando Eduardo Méndez ya atravesaba el portón de su mansión en La Moraleja, Madrid. A sus 42 años, comandaba uno de los mayores imperios inmobiliarios del país, con proyectos repartidos por todas las capitales de las comunidades más importantes. Su nombre era sinónimo de éxito en los periódicos económicos, pero pocos sabían el precio que pagaba por aquella vida de apariencias. Dentro del coche importado, mientras el chófer navegaba por las calles aún vacías, Eduardo se permitía un breve momento para pensar en la única persona que realmente importaba: Laura, su hija de 3 años. La niña era todo lo que quedaba de Ana Clara, el gran amor de su vida. 3 años atrás, cuando Laura nació, Eduardo tuvo que tomar la decisión más difícil que un hombre podría enfrentar. Ana Clara no resistió a las complicaciones del parto y él se encontró solo con una recién nacida en brazos y un vacío en el pecho que parecía imposible de llenar. En los primeros meses, entre reuniones y negociaciones millonarias, Eduardo volvía a casa solo para sostener a su hija y llorar en silencio, sintiendo el peso de la ausencia y de la responsabilidad. Fue doña Irene quien salvó aquellos días sombríos. La gobernanta ya trabajaba para la familia desde hacía años, habiendo sido contratada por Ana Clara todavía durante el embarazo para ayudar con los preparativos. Viuda, sin hijos, con sus 55 años de edad y una vida entera dedicada al cuidado de hogares ajenos, Irene asumió a Laura como si fuera sangre de su sangre. Se despertaba antes del amanecer para preparar los biberones, cambiaba pañales con paciencia infinita, cantaba nanas con voz suave que calmaba los llantos más desesperados. Eduardo veía en aquella mujer humilde una bendición, pero también reconocía que una niña necesitaba más que una gobernanta, por muy dedicada que fuera. 18 meses después de la tragedia, presionado por la familia y por la sensación de que Laura merecía una figura materna oficial, Eduardo conoció a Camila Fernández en un evento benéfico en el Marbella Club Hotel, en Marbella. Ella tenía 28 años, era licenciada en Relaciones Públicas, poseía una belleza deslumbrante que hacía girar cabezas por donde pasaba, y demostraba una simpatía ensayada que conquistaba a todos. Cuando Eduardo mencionó que tenía una hija pequeña, Camila se deshizo en elogios sobre cómo amaba a los niños y soñaba con ser madre. La familia Méndez aprobó la relación de inmediato. En 6 meses, estaban casados. La ceremonia fue grandiosa, con más de 300 invitados, reportajes en revistas de sociedad y una luna de miel en París. Cuando regresaron a Madrid, Camila asumió su papel de señora de la casa con una elegancia impecable. Vestía con ropa de diseñador, frecuentaba los mejores salones de belleza, organizaba cenas sofisticadas y asistía a eventos sociales siempre al lado de su marido, sonriendo para las cámaras. En las fotos publicadas en las columnas de Sociedad, aparecía sosteniendo a Laura en brazos, besando la frente de la niña, posando como la madre amorosa que todos creían que era. Eduardo quería creer en aquello. Necesitaba creerlo. Salía de casa a las 5:30 de la mañana y raramente volvía antes de las 9 de la noche. Su rutina era implacable: reuniones con inversores, visitas a obras, negociaciones contractuales, viajes de trabajo que lo llevaban lejos por días enteros. Cuando llegaba a casa, encontraba a Laura ya durmiendo, a Camila arreglada y perfumada relatando cómo el día había sido maravilloso con su hijastra, y a doña Irene circulando silenciosamente por la casa, terminando las tareas domésticas. Él agradecía a su esposa, besaba la frente de su hija dormida y se retiraba al despacho para revisar contratos hasta que el agotamiento vencía a su cuerpo. Los fines de semana, Camila brillaba. Cuando había comidas con la familia Méndez o visitas de amigos, ella sostenía a Laura de la mano, peinaba el cabello de la niña con lazos de colores, fingía jugar con ella en el jardín mientras los invitados elogiaban su dedicación. La madre de Mino, Eduardo, doña Teresa, vivía repitiendo la suerte que había tenido al encontrar a una mujer tan especial
que había aceptado criar a la hija de otro matrimonio con tanto amor. Los cuñados estaban de acuerdo, impresionados. Incluso los empleados más antiguos de la empresa comentaban sobre la transformación positiva que Camila había traído a la vida de su jefe, pero doña Irene sabía la verdad y callaba. Cuando la casa se vaciaba y las puertas se cerraban, Camila se transformaba. La máscara de dulzura caía como un vestido desechado al final de una fiesta. Dormía hasta las 10 de la mañana, se despertaba quejándose de dolor de cabeza, bajaba a la cocina solo para tomar un zumo verde preparado por Irene y volvía a la habitación con el móvil en la mano, navegando en sitios de compras online o conversando con amigas sobre fiestas y viajes. Laura, despierta desde las 6 de la mañana por los cuidados de la gobernanta, intentaba acercarse a su madrastra en busca de afecto, pero era sistemáticamente ignorada. Cierta mañana de martes, Laura bajó las escaleras sosteniendo su osito de peluche, los ojos aún somnolientos, buscando a Camila, que estaba en el salón mirando su tableta. La niña se acercó con pasos vacilantes y extendió los bracitos, queriendo que la cogiera en brazos. Camila levantó los ojos rápidamente, evaluó a la niña de arriba a abajo y arrugó la nariz con asco. «Estás toda manchada de café, Laura. No me toques, vas a ensuciar mi ropa. ¡Irene!». La gobernanta apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal, y Camila señaló a la niña con desdén. «Llévate a esta niña, dale un buen baño, no soporto cuando se me pega así». Irene cogió a Laura en brazos con ternura, limpiando discretamente una lágrima que corría por el rostro de la niña. «Ven, mi amor, vamos a bañarnos y luego jugamos con tus muñecas, ¿vale?». Laura asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Camila, buscando algo que nunca encontraría. La madrastra ya había vuelto su atención a la pantalla, seleccionando un bolso importado de 5.000 euros. Minutos después, Eduardo bajó las escaleras ajustándose la corbata, mirando su reloj de pulsera. Camila inmediatamente guardó la tableta, se levantó y caminó hacia él con una sonrisa radiante. «Buenos días, amor. Laura ya ha desayunado, ya la he bañado, y ahora Irene la está ayudando a cambiarse. No tienes que preocuparte por nada». Eduardo besó la frente de su esposa, agradecido. «Eres increíble, Camila. No sé qué sería de nosotros sin ti». Ella inclinó la cabeza con modestia fingida. «Es mi papel, Eduardo. Amo cuidarla». Él se despidió y salió para otro día de trabajo, llevando en el pecho la certeza de que había tomado la decisión correcta al casarse de nuevo. Tan pronto como el sonido del coche desapareció a lo lejos, Camila volvió al sofá y reanudó sus compras, sin siquiera mirar en dirección al piso de arriba, donde Laura jugaba con Irene, llamando a la gobernanta mamá por 10ª vez esa mañana. La rutina se repetía con una crueldad metódica. Todas las mañanas, Irene se despertaba a las 5 para preparar la casa, calentar el biberón, cambiar a Laura, jugar con ella hasta que la niña se calmara. Camila bajaba solo cuando tenía compromisos sociales o cuando Eduardo estaba en casa. Los días que se quedaba sola con la hijastra y la gobernanta, apenas dirigía la palabra a ninguna de las dos. Cuando Laura lloraba, Camila se encerraba en su habitación alegando que necesitaba descansar. Cuando la niña intentaba entrar en el salón para jugar, Camila la echaba diciendo que no quería desorden en las alfombras persas. Cuando Irene pedía instrucciones sobre la alimentación o los horarios de la niña, Camila ponía los ojos en blanco y le decía que lo resolviera ella sola. Al fin y al cabo, ¿para qué servía una gobernanta? E Irene resolvía. Levantaba a Laura de la cama todas las mañanas con besos en la cara, cantaba canciones mientras la bañaba, preparaba purés y papillas con todo el cuidado, jugaba a las muñecas en el suelo de la habitación, contaba cuentos antes de la siesta de la tarde, enseñaba las primeras palabras y celebraba cada logro como si fuera su propia hija. Laura correspondía con un amor puro e incondicional. Sus primeros pasos los dio en dirección a Irene. Su primera palabra completa fue «mamá», mirando directamente a la gobernanta. Y cada vez que eso sucedía en presencia de Camila, la tensión en el aire se volvía palpable.
Un jueves por la tarde, Irene estaba en la habitación de Laura montando un puzzle de animales cuando la niña, emocionada, gritó: «¡Mira, mamá! ¡Lo he conseguido!». Camila, que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo en la puerta con los brazos cruzados. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Irene, ven aquí». La gobernanta se levantó de inmediato, sintiendo el peligro en la voz de su jefa. Camila esperó a que se acercara y luego susurró con veneno: «Controla eso. No puede estar llamándote mamá. Eres una empleada, ¿entiendes? Empleada. Si mi marido oye eso, le parecerá extraño y no voy a dejar que le metas ideas raras en la cabeza a esta niña». Irene bajó la mirada, apretando las manos. «Yo no la animo, señora Camila, es pequeña, todavía no entiende». Camila dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la gobernanta. «Pues haz que entienda, corrígela. Cada vez que te llame así, te detienes y le dices que no eres su madre. Yo soy su madre». Irene sintió que el corazón se le encogía, pero asintió. «Sí, señora». Camila esbozó una sonrisa fría y se alejó, volviendo a su habitación. Irene permaneció inmóvil en el pasillo, luchando contra las lágrimas, sabiendo que jamás conseguiría corregir a Laura, porque la verdad era que, en todo excepto en el nombre y en la sangre, ella realmente era la madre de aquella niña. Las semanas pasaban y la farsa de Camila se volvía cada vez más elaborada. Había aprendido perfectamente cuándo fingir y cuándo revelar su verdadera naturaleza. En las cenas de negocios que Eduardo organizaba en casa, Camila aparecía deslumbrante con vestidos de alta costura, saludaba a los invitados con encanto, y en el momento exacto en que las esposas de los socios preguntaban sobre la maternidad, ella suspiraba con ternura ensayada y relataba lo gratificante que era ver a Laura crecer, cómo pasaban los días jugando juntas, cómo la niña se había apegado a ella de una forma preciosa. Las mujeres se conmovían, elogiaban su generosidad al amar a Mintus Intoche, una niña que no era biológicamente suya. Eduardo, oyendo aquello de lejos mientras discutía contratos, sentía el pecho hincharse de orgullo. Lo que él no veía eran las escenas que ocurrían a la mañana siguiente de esos eventos. Camila se despertaba de mal humor, quejándose de que había bebido demasiado vino, que le palpitaba la cabeza, que necesitaba silencio absoluto. Cuando Laura, inocente, entraba en la habitación de los padres buscando a su madrastra, Camila explotaba de irritación. «Fuera de aquí, no aguanto este ruido. Irene, quítame a esta niña de delante». La gobernanta aparecía corriendo, cogía a Laura en brazos y la llevaba al jardín, inventando juegos para distraer a la niña del rechazo que acababa de sufrir. Laura no entendía por qué aquella mujer que le sonreía delante de las visitas la trataba con tanta frialdad cuando estaban solas. A mediados de junio, la familia Méndez organizó una comida de cumpleaños para doña Teresa en casa de Eduardo. Camila se preparó durante días, eligiendo el vestido perfecto, planeando el menú con una empresa de catering, decorando la casa con flores caras. El día del evento estaba impecable. Sostenía a Laura de la mano, presentaba a la niña a los parientes como mi hijita, sonreía para las fotos donde besaba la mejilla de la niña. Doña Teresa, emocionada, abrazó a Camila y le agradeció por haber devuelto la alegría a la vida de Eduardo y de Laura. «Eres una bendición para esta familia, hija mía. Ana Clara estaría feliz de saber que su hija está en buenas manos». Camila respondió con lágrimas falsas en los ojos. «Hago todo por amor, doña Teresa. Laura es mi princesa». Eduardo, observando la escena de lejos, sintió un nudo en la garganta. Pensó en Ana Clara, en lo agradecida que estaría por saber que su hija tenía una nueva madre tan dedicada. Se acercó a las dos y abrazó a Camila por la cintura, susurrándole al oído: «Gracias por todo lo que haces por nosotros». Ella le devolvió el abrazo, pero sus ojos, cuando se desviaron de su marido, estaban vacíos de cualquier emoción genuina. Tan pronto como los invitados se fueron y Eduardo subió a cambiarse de ropa, Camila finalmente relajó la postura. Se quitó los zapatos de tacón con un suspiro de alivio, se arrojó en el sofá y cogió el móvil.
Laura, todavía con el vestido de fiesta, se acercó, queriendo mostrarle un dibujo que había hecho durante la tarde. «Mira, mamá Camila, lo he hecho para ti». La madrastra apenas miró el papel. «Deja eso ahí y vete a jugar a tu cuarto. Estoy cansada». La niña insistió, tocando el brazo de Camila. «Pero lo he hecho con cariño». Camila apartó la mano de la niña con un movimiento brusco. «He dicho que estoy cansada. Irene, ven a buscar a esta niña». Irene apareció desde la cocina, donde estaba ayudando al equipo del catering a recoger los utensilios. Cogió a Laura de la mano con delicadeza. «Ven, mi amor, vamos a guardar tu dibujo en la nevera, donde queda muy bonito». Laura le entregó el papel a la gobernanta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mientras subían las escaleras, Camila ya estaba al teléfono con una amiga, riendo a carcajadas sobre cómo había conseguido engañar a su suegra una vez más. «Tenías que ver la cara de la vieja, creyendo que soy una santa. Si supiera que apenas soporto estar cerca de esa niña llorona». Irene lo oyó todo, pero siguió adelante, llevando a Laura a su habitación. Allí ayudó a la niña a quitarse el vestido de fiesta, le puso un pijama cómodo y se sentó en la cama a su lado. «¿Quieres que te lea un cuento?». Laura asintió, acurrucándose en el regazo de la gobernanta. «¿Tú me quieres, mamá Irene?». La pregunta le partió el corazón a la mujer. Abrazó a la niña con fuerza, besando la coronilla de su cabeza. «Te quiero más que a nada en este mundo, mi pequeña. Nunca lo olvides». Laura sonrió, finalmente tranquila, y se durmió en los brazos de quien realmente la amaba. Los meses de julio y agosto trajeron un frío intenso a Madrid. Eduardo tuvo que viajar a Barcelona y a Valencia por negociaciones que se extendieron durante semanas. Llamaba todas las noches a casa, preguntando por Laura, y Camila siempre tenía una respuesta preparada. «Está genial, amor. Hoy hemos pasado toda la tarde dibujando juntas. Está creciendo tan rápido, te vas a sorprender cuando vuelvas». Eduardo sonreía al otro lado de la línea, agradecido por tener una esposa tan presente. La realidad era muy diferente. Con Eduardo lejos, Camila ni se molestaba en mantener las apariencias. Pasaba los días encerrada en su habitación viendo series, salía a comer con amigas a los centros comerciales más caros de la ciudad, volvía tarde por la noche con bolsas de compras. Laura quedaba enteramente al cuidado de Irene. La gobernanta se encargó de todo: despertar a la niña, darle el desayuno, jugar, enseñarle las primeras letras del abecedario, preparar la comida y la cena, bañarla, acostarla. Eran casi 16 horas al día de dedicación ininterrumpida. Pero Irene no se quejaba. Aquella niña se había convertido en la razón de su existencia. Una tarde de jueves, Camila volvió a casa más temprano y encontró a Irene y Laura jugando a las casitas en el salón. La niña se reía, fingiendo servir té a la gobernanta, que participaba en el juego con entusiasmo genuino. La escena irritó a Camila profundamente, no porque sintiera celos afectivos, sino porque aquello era una amenaza. Si alguien presenciaba esa intimidad entre la empleada y la niña, podría empezar a hacer preguntas incómodas. Dio una palmada seca, llamando la atención. «Irene, ¿no tienes trabajo que hacer? La casa no se limpia sola». La gobernanta se levantó de inmediato. «Sí, señora, solo estaba...». Camila la cortó con un gesto impaciente. «No me interesa. Laura, vete a tu cuarto a jugar. El salón no es un parque de juegos». La niña miró a Irene en busca de apoyo, pero la gobernanta solo asintió animándola. «Ve, mi amor, subo dentro de un rato». Laura obedeció, arrastrando los pies por el suelo, visiblemente decepcionada. Tan pronto como la niña desapareció de la vista, Camila se acercó a Irene con ojos llameantes. «Ya te he advertido que no crees tanta intimidad con ella. Estás sobrepasando los límites. Soy yo su madre, no tú. Si os vuelvo a pillar en esta escena de familia feliz, te buscarás otro trabajo, ¿entendido?». Irene tragó saliva, sintiendo que le temblaban las manos. «Sí, señora Camila, disculpe». La jefa esbozó una sonrisa venenosa. «Y una cosa más. La próxima vez que te llame mamá, quiero que le digas que madre es solo quien se casa con el padre.
que tú eres solo la empleada que la cuida porque te pagan por ello. Quiero oírte decir eso. Irene sintió que las lágrimas calientes amenazaban con escapar, pero se forzó a permanecer firme. No puedo hacerle eso, señora. Es muy pequeña, no lo entenderá. Camila dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la gobernanta, su rostro a centímetros del de ella. Harás lo que te he mandado o te despediré. Y si te despiden, ¿quién la cuidará? ¿Yo? ¿De verdad crees que voy a bañarla, cambiarle los pañales, aguantar sus llantos? Piénsalo bien, ¿qué es lo mejor para Laura antes de desafiarme? Con eso, Camila se dio la vuelta y subió a su habitación, dejando a Irene sola en el salón, temblando de rabia e impotencia. Aquella noche, Irene lloró por primera vez desde que había empezado a trabajar en esa casa. Lloró en el baño de servicio, con el grifo abierto para ahogar el sonido, sintiéndose atrapada en una trampa imposible. Si le contaba la verdad a Eduardo, Camila la despediría al instante, y Laura quedaría completamente desprotegida. Si permanecía en silencio, seguiría siendo humillada y presenciando la negligencia emocional que la niña sufría a diario. No había salida. O mejor dicho, solo había una: seguir amando a Laura en secreto, protegiéndola como podía, y rezando para que un día la verdad saliera a la luz por sí misma. Cuando Eduardo finalmente regresó de su viaje a principios de septiembre, trajo regalos para todos. Para Camila, un collar de diamantes comprado en una joyería de Marbella. Para Laura, una muñeca importada que hablaba y cantaba canciones. Y para Irene, una caja de bombones finos, agradeciéndole por cuidar tan bien de la casa y de su hija durante su ausencia. Camila recibió el regalo con besos y agradecimientos efusivos. Laura abrazó la muñeca con alegría, pero pronto la dejó para correr hacia su padre y abrazarlo con fuerza. E Irene aceptó los bombones con una sonrisa discreta, guardando en el pecho la amargura de saber que aquel hombre bueno y trabajador estaba siendo engañado todos los días bajo su propio techo. Septiembre trajo consigo la promesa de la primavera y también un cambio sutil en la rutina de la mansión. Eduardo empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cierta mañana, al bajar más temprano de lo habitual, encontró a Irene ya en la cocina preparando el biberón de Laura, mientras Camila aún dormía profundamente en el piso de arriba. Él comentó casualmente: «Te levantas muy temprano, Irene. Camila no necesita preocuparse por estas cosas. Ya estás tú aquí». La gobernanta sonrió sin saber qué decir. «Me gusta madrugar, señor Eduardo, y la señora Camila necesita descansar. Hace tanto durante el día». Eduardo aceptó la explicación sin cuestionarla. Al fin y al cabo, Camila siempre relataba sus tardes agotadoras cuidando de Laura, y él no tenía motivos para dudar. Pero esa misma semana, durante un desayuno rápido antes de salir para el despacho, Laura bajó las escaleras corriendo y gritó animada: «¡Mamá!». Eduardo esbozó una sonrisa, esperando que la niña corriera hacia Camila, pero Laura pasó de largo junto a su madrastra y se lanzó a los brazos de Irene, que estaba poniendo la mesa. El silencio que siguió fue incómodo. Camila carraspeó y dijo rápidamente: «Todavía se confunde con las palabras, amor. Le estoy enseñando, pero tarda un poco». Eduardo asintió, pero una semilla de duda fue plantada. ¿Por qué su hija llamaba a la gobernanta mamá y no a su esposa? Desechó el pensamiento, atribuyéndolo a la edad de la niña y a la convivencia natural con Irene. Se despidió con un beso a Camila y salió para otro día de trabajo, pero aquella escena se quedó martilleando en su mente durante toda la mañana. Por la tarde, durante una reunión particularmente tediosa sobre zonificación urbana, Eduardo se encontró pensando en su hija. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había pasado tiempo con Laura? ¿Cuándo fue la última vez que la había visto jugar, reír, correr por el jardín? La culpa le oprimió el pecho. Estaba construyendo un imperio financiero, pero perdiéndose los años preciosos de la infancia de su única hija. Aquella noche, Eduardo llegó a casa decidido a cambiar. Subió directamente a la habitación de Laura
y encontró a la niña ya en pijama, sentada en la cama con Irene a su lado, leyéndole un libro de cuentos. Camila no estaba a la vista. ¿Puedo unirme?, preguntó desde la puerta. Laura se iluminó y asintió entusiasmada. Eduardo se sentó al otro lado de la cama y escuchó a Irene terminar el cuento de Caperucita Roja. Cuando la gobernanta cerró el libro, Laura bostezó y se acurrucó entre su padre e Irene. «Buenas noches, papá». «Buenas noches, mamá». Eduardo sintió que su cuerpo se tensaba. La niña había vuelto a llamar a Irene mamá, y esta vez él estaba presente para oírlo claramente. Irene se levantó rápidamente, visiblemente incómoda. «Voy a dejar que hablen. Buenas noches, señor Eduardo. Buenas noches, Laura». Salió de la habitación apresuradamente, y Eduardo se quedó solo con su hija. Se acostó a su lado y le acarició el cabello. «Laura, ¿sabes quién es Camila?». Niña pensó por un momento. «Es la mujer que vive aquí». Eduardo sintió un nudo en el estómago. «Ella es tu madre, hija. Deberías llamarla mamá». Laura hizo una mueca. «Pero a ella no le gusta jugar conmigo. Es mamá Irene la que juega». Eduardo no supo qué responder. Besó la frente de su hija y le deseó buenas noches, saliendo de la habitación con más preguntas que respuestas. Bajó las escaleras y encontró a Camila en el salón, viendo un reality show en el televisor de pantalla gigante. Se sentó a su lado, apagó la tele y se giró, con seriedad. «Tenemos que hablar». Camila frunció el ceño, sorprendida. «¿Sobre qué?». Eduardo escogió las palabras con cuidado. «Laura te ha llamado la mujer que vive aquí, y llama a Irene mamá. ¿Eso no te preocupa?». Camila suspiró dramáticamente, como si estuviera tratando un asunto trivial. «Eduardo tiene 3 años. Los niños de esa edad confunden las cosas. Irene pasa más tiempo con ella porque yo tengo otras responsabilidades en la casa, pero siempre estoy presente cuando importa». Eduardo quería creer, pero algo en esa explicación sonaba falso. «¿Qué responsabilidades? Tenemos empleadas para la limpieza, cocinera para las comidas. ¿Qué haces durante el día?». Camila sintió que el terreno se volvía peligroso. Se levantó y caminó hacia él, pasando las manos por los hombros de su marido con un cariño calculado. «Amor, me ocupo de 1000 cosas que ni te imaginas. Superviso a las empleadas, organizo la casa, planifico nuestras comidas, cuido de Laura cuando lo necesita. Estás estresado con el trabajo y lo estás proyectando en mí. No es justo». Lo besó suavemente, y Eduardo, agotado y queriendo evitar un conflicto, cedió. «Perdona, tienes razón, estoy demasiado cansado». Pero la semilla de la duda había germinado. En los días siguientes, Eduardo comenzó a observar más atentamente. Se dio cuenta de que en las mañanas en que bajaba más temprano, Camila nunca estaba cuidando de Laura. Notó que cuando llegaba a casa por la noche, siempre era Irene quien estaba con la niña, mientras que Camila aparecía solo para saludarlo. Empezó a prestar atención a cómo Laura reaccionaba de manera diferente ante las dos mujeres. Buscaba a Irene para todo, pero evitaba a Camila. Se ponía tensa en su presencia. Aquello no era normal. Una niña de 3 años no tenía motivos para evitar a su propia madre, a menos que algo fuera mal. A mediados de octubre, un miércoles, Eduardo tenía una reunión crucial programada para las 9 de la mañana con inversores japoneses interesados en un proyecto multimillonario de un complejo de edificios comerciales en el Paseo de la Castellana. Salió de casa a las 7, revisando mentalmente todos los detalles de la propuesta durante el trayecto. Llegó al despacho, preparó la sala de conferencias y esperó. A las 8:40, su asistente entró apresurado con una noticia frustrante. Los inversores habían cancelado la reunión debido a un problema familiar urgente que requería su regreso inmediato a Japón. La reprogramarían para el mes siguiente. Eduardo despidió al equipo y se quedó solo en el despacho vacío, reflexionando sobre qué hacer con aquella mañana inesperadamente libre. Podría revisar contratos, adelantar informes, hacer llamadas, pero una idea diferente surgió en su mente. ¿Cuánto tiempo hacía que no pasaba una mañana en casa? ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a Laura despierta y jugando?
Cogió las llaves del coche y decidió volver a casa, sorprender a la familia. Quizás tomar un desayuno tranquilo con Camila y Laura. La idea lo animó. Llamó al chófer para decirle que no lo necesitaba y condujo él mismo de vuelta a La Moraleja. Eran las 9:15 cuando Eduardo aparcó en el garaje de la mansión. Entró por la puerta lateral, que daba acceso directo a la cocina, queriendo pillar a Camila por sorpresa. La casa estaba en silencio. Caminó por el pasillo esperando encontrar a su esposa y a su hija, quizás desayunando juntas, pero la cocina estaba vacía, con solo restos de vajilla en el fregadero. Siguió hacia el salón, también vacío. Fue entonces cuando lo oyó. Un llanto agudo, desesperado, que venía del piso de arriba. Era Laura. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Subió las escaleras rápidamente, siguiendo el sonido que venía de la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta. Eduardo se detuvo antes de entrar, instintivamente, y lo que vio por la rendija hizo que su mundo se derrumbara. Laura estaba sentada en el suelo, llorando compulsivamente, con las manos cubriéndole el rostro. Irene estaba arrodillada a su lado, intentando calmarla con voz suave, pasándole las manos por el pelo, y Camila estaba de pie de espaldas a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de asco absoluto en el rostro. «Ya, he dicho que no aguanto este llanto. ¿Crees que soy una niñera? No me casé con Eduardo para estar cuidando de una mocosa llorona». La voz de Camila era fría, cortante, completamente diferente al tono dulce que usaba en presencia de él. Irene respondió con voz temblorosa pero firme. «Señora, solo quiere cariño, es una niña». Camila soltó una risa cruel. «¿Cariño? Pues dáselo tú. Al fin y al cabo, te encanta jugar a ser su madrecita, ¿no? Te pagan por ello. Yo me voy al gimnasio, no aguanto más en esta casa». Laura levantó los bracitos hacia Camila, en un intento desesperado de conexión. «Por favor, mamá Camila». La madrastra dio un paso atrás como si la niña fuera contagiosa. «No me toques con esa mano sucia de lágrimas. Irene, limpia a esta niña y manténla callada. Cuando Eduardo llegue esta noche, no quiero oír ni una palabra sobre esto». «Entendido». Irene atrajo a Laura hacia sí, abrazándola protectoramente. «Sí, señora». Camila se giró para salir de la habitación y casi choca con Eduardo, que permanecía paralizado en la puerta. Ella dio un grito de susto llevándose la mano al pecho. «Eduardo, ¿qué haces aquí?» Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en Laura, que seguía llorando en los brazos de Irene, y luego se posaron en Camila, buscando alguna explicación que tuviera sentido. Pero lo que había visto y oído no tenía justificación posible. El silencio en la habitación era ensordecedor. Camila intentó recomponerse rápidamente, arreglándose el pelo y forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Amor, me has asustado. Pensé que estabas en el despacho». Eduardo continuó inmóvil, procesando la escena que acababa de presenciar. Su mente trabajaba a una velocidad frenética, reconectando todas las piezas que nunca habían encajado del todo. Las excusas de Camila, el apego de Laura por Irene, la extrañeza que siempre había sentido pero que había elegido ignorar. Todo tenía sentido ahora, un sentido doloroso y perturbador. Camila se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido para controlar la situación. Dio unos pasos hacia su marido, tocándole el brazo con delicadeza. «Laura ha tenido una rabieta terrible esta mañana. Ya sabes cómo son de difíciles los niños a veces. Solo estaba intentando ponerle límites para que no crezca malcriada». Eduardo desvió la mirada de ella y se centró en Irene, que permanecía en el suelo con Laura aferrada a su cuello, los sollozos de la niña finalmente disminuyendo. La gobernanta mantenía la vista baja, pero él podía ver las lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Irene, ¿puedes dejarnos a solas?», pidió Eduardo con voz controlada. La gobernanta dudó, mirando a Laura con preocupación, pero asintió y se levantó cargando a la niña en brazos. «Ven, mi amor, vamos a lavarte la carita y a tomar un zumo». Laura se aferró a ella con fuerza, murmurando entre sollozos. «No te vayas, mamá Irene. ¿Lo prometes?».
Irene besó la frente de la niña, lanzando una mirada rápida a Eduardo. Nunca, mi pequeña. Lo prometo. Salieron de la habitación, y Eduardo cerró la puerta. Camila se preparó para la tormenta. Ya había planeado su defensa. Diría que estaba estresada, que había exagerado, que amaba a Laura, pero que a veces la maternidad era difícil. Abrió la boca para empezar, pero Eduardo levantó la mano silenciándola. No hables, no ahora. Su voz era baja, peligrosamente tranquila. Necesito pensar, necesito salir de aquí antes de hacer o decir algo de lo que me arrepienta. Se dio la vuelta y bajó las escaleras rápidamente, cogió las llaves del coche y salió de la casa, dejando a Camila sola en la habitación, por primera vez genuinamente preocupada. Eduardo condujo sin rumbo por las calles de Madrid. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: rabia, decepción, culpa, tristeza. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de que la mujer con la que se había casado era una farsa completa? Y peor, ¿cómo no se había dado cuenta del sufrimiento de su propia hija? Laura había estado intentando mostrarle la verdad todo el tiempo, llamando a Irene mamá, evitando a Camila, pero él estaba demasiado ocupado para prestar atención. La culpa era pesada como el hormigón en su pecho. Detuvo el coche en un mirador con vistas a la ciudad y se quedó allí sentado, intentando organizar sus pensamientos. Confrontar a Camila ahora sería inútil. Ella lo negaría, inventaría excusas y sin pruebas concretas sería solo su palabra contra la de ella. Eduardo era un empresario experimentado. Sabía que las decisiones importantes no podían tomarse en el calor del momento. Necesitaba pruebas, necesitaba evidencias irrefutables de lo que realmente sucedía en su casa cuando él no estaba presente. Y entonces, una idea comenzó a formarse. Cogió el móvil e hizo una llamada a un contacto que conocía del sector de la seguridad empresarial. Roberto, soy Eduardo Méndez. Necesito un servicio discreto y urgente. Instalación de cámaras de seguridad en mi residencia. Sí, hoy mismo si es posible. No, mi esposa no puede saberlo. Quiero cámaras ocultas en varias estancias. ¿Puedes hacerlo? Al otro lado de la línea, Roberto confirmó que sí, y quedaron para esa misma tarde. Eduardo agradeció y colgó, sintiéndose un poco más en control. Pasó las siguientes horas conduciendo por la ciudad, procesando todo lo que había descubierto. Pensó en Ana Clara, en cómo había amado a Laura incluso antes de nacer, en cómo había dado la vida por su hija. Y ahora aquella niña inocente estaba siendo rechazada y maltratada por la mujer que debería protegerla. El dolor era casi físico. A las 2 de la tarde, Eduardo recibió un mensaje de Roberto confirmando que el equipo estaba de camino a la mansión. Llamó a Camila. «Hola, amor». Su voz era melosa, intentando reconquistar el terreno perdido. «¿Dónde estás? Estoy preocupada». Eduardo mantuvo un tono neutro. «Tuve que resolver algunas cosas en el despacho. Voy a pasar por casa rápidamente ahora por la tarde para coger unos documentos. ¿Puedes salir a hacer algo? ¿Llevar a Laura de paseo, quizás?» Hubo una pausa. Camila ciertamente no quería salir con Laura, pero tampoco quería contrariar a su marido en ese momento delicado. «Claro, amor. La llevaré al centro comercial. Nos vendrá bien a las 2». Eduardo colgó sabiendo que Camila jamás llevaría a Laura a ningún sitio. Se lo delegaría a Irene o simplemente saldría sola. Y era exactamente eso lo que él quería. 15 minutos después llegó a casa y encontró a Camila arreglada, lista para salir. «¿Dónde está Laura?», preguntó él. «Irene la está bañando. Voy a buscarla si salimos». Eduardo asintió. «De acuerdo, me quedaré solo media hora. Aprovechad y pasad la tarde fuera, os lo merecéis». Camila aceptó, aliviada por tener una excusa para huir de la tensión. Tan pronto como Camila salió con Irene y Laura, Eduardo abrió el portón para el equipo de Roberto. 3 técnicos entraron con equipos profesionales y comenzaron a trabajar. En 2 horas, instalaron cámaras ocultas en objetos discretos repartidos por la casa. Un reloj en el salón, un libro falso en la estantería,
Un cargador de móvil en la cocina, un cuadro en el pasillo, una maceta en la habitación de Laura, todas conectadas a un sistema al que Eduardo podría acceder remotamente desde su móvil u ordenador. Cuando terminaron, Roberto le mostró cómo funcionaba la aplicación. Las cámaras tienen audio y vídeo en alta definición, grabación continua con almacenamiento en la nube. Puedes ver en directo o revisar el historial. Nadie se dará cuenta. Eduardo probó el sistema, viendo la imagen cristalina del salón vacío. Agradeció y pagó en efectivo, pidiendo absoluta discreción. Roberto se lo garantizó y se fue con su equipo. Eduardo se quedó solo en la casa, sentado en el sofá, abriendo la aplicación en su móvil. Ahora solo era cuestión de esperar. La verdad saldría a la luz, quisiera Camila o no. Cuando Irene, Camila y Laura regresaron al final de la tarde, Eduardo todavía estaba en casa. A Camila le extrañó, pero él explicó que había decidido tomarse el resto del día libre. Cenaron juntos, una comida tensa donde Camila intentaba mantener conversaciones ligeras y Eduardo respondía mecánicamente. Laura estaba callada, todavía afectada por los eventos de la mañana, comiendo despacio bajo la atenta mirada de Irene que servía la mesa. Después de la cena, Eduardo subió para acostar a su hija y por primera vez en meses le leyó un cuento hasta que se durmió. Al bajar encontró a Camila en el salón, ya en pijama. «Eduardo, sobre esta mañana», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Estoy cansado, Camila. Hablemos otro día». Subió a la habitación, se acostó y cogió el móvil. Abrió la aplicación de las cámaras y comenzó a observar. Vio a Irene en la cocina fregando los platos de la cena. Vio a Camila en el salón viendo la televisión. Vio los pasillos vacíos. Todo parecía normal, pero Eduardo sabía que era solo cuestión de tiempo. En los próximos días, las cámaras capturarían la verdad que necesitaba ver. A la mañana siguiente, jueves, Eduardo salió para el trabajo como de costumbre, pero esta vez con el móvil configurado para recibir notificaciones siempre que las cámaras detectaran movimiento o sonido alto. Durante una reunión con arquitectos, el teléfono vibró. Puso una excusa y salió de la sala, abriendo la aplicación. Era Camila, en el salón, hablando por teléfono con alguien. Se conectó los auriculares y escuchó. «Te lo juro, Elena, casi me da un ataque cuando lo vi parado en la puerta. No sé cuánto oyó». La voz de su amiga, al otro lado, era apagada, pero la respuesta de Camila era clara. «No, le puse una excusa cualquiera sobre una rabieta de niña. Pareció creérselo, pero voy a tener que fingir mejor durante un tiempo. ¡Qué coñazo! Apenas puedo esperar a que se vaya de viaje otra vez y tener paz». Eduardo sintió que la rabia le subía por la garganta, pero siguió escuchando. «¿Irene? Ah, esa sigue con su manía de madrecita, pero mientras ella haga el trabajo sucio, todo bien. Yo finjo que no lo veo». Eduardo cerró la aplicación respirando hondo para controlar la furia. Camila no tenía ni una pizca de remordimiento. Aquello no era un error, no era un momento de debilidad, era quien ella realmente era. Volvió a la reunión, pero apenas podía concentrarse. Su mente ya estaba trabajando en el siguiente paso, el divorcio. Pero no un divorcio cualquiera. Necesitaría pruebas tan sólidas que Camila no tendría cómo escapar, perdiendo cualquier derecho sobre el patrimonio de la pareja. Y esas pruebas se estaban grabando a cada segundo. Durante los 4 días siguientes, Eduardo vivió una doble vida. Por la mañana salía para el trabajo como siempre, pero pasaba buena parte del día monitorizando las cámaras desde el móvil, viendo la vida real que sucedía en su casa. Por la noche, volvía y fingía normalidad, hablando con Camila sobre asuntos triviales, cenando en familia, acostando a Laura. Era una actuación agotadora, pero necesaria. Cada hora de grabación acumulada era una pieza más de evidencia para el proceso que estaba construyendo meticulosamente. Las imágenes que capturaba eran devastadoras. El viernes por la mañana vio a Camila bajar en Albornoz a las 10, coger un zumo de la nevera y volver a su habitación sin siquiera preguntar dónde estaba Laura. La niña, en ese momento, estaba con Irene en el jardín, jugando con pompas de jabón,
riendo genuinamente por primera vez en la semana. Eduardo guardó el vídeo, marcándolo como evidencia. Por la tarde, capturó a Camila hablando por teléfono con su propia madre, doña Carmen, quejándose de la vida de casada. «Mamá, no aguanto más fingir que me gusta esa niña. Es un coñazo tener que sonreírle cuando hay visita. Gracias a Dios que Irene lo hace todo, si no ya me habría vuelto loca». La voz de doña Carmen era igualmente despreciable. «Aguanta un poco más, hija, te has casado bien, tienes una buena vida. Cuando él cumpla 45, pides el divorcio y te vas con la mitad de todo. Vale la pena». Camila se rió. «Lo sé, por eso estoy aquí, pero algunos días realmente pienso en irme y dejarlo todo atrás». La madre la reprendió. «No seas tonta. El lujo cuesta caro, aguanta el tirón». Eduardo pausó el vídeo, sintiendo náuseas. Todo estaba calculado. El matrimonio entero era un fraude financiero. El sábado, aprovechando que tenía algunos compromisos de trabajo por la mañana, Eduardo salió temprano y monitorizó remotamente. A las 9, presenció una escena que le partió el corazón. Laura estaba en el salón sosteniendo un dibujo que había hecho y se acercó tímidamente a Camila, que estaba en el sofá mirando el móvil. «Mamá, Camila, he hecho esto para ti». La madrastra ni levantó la vista. «Déjalo ahí en la mesa». Laura insistió, «pero quería dártelo». Camila suspiró con impaciencia. «Laura, estoy ocupada. Vete a jugar a tu cuarto». La niña se quedó parada, sosteniendo el dibujo, y luego preguntó con voz pequeña, «¿No me quieres?». Camila finalmente la miró, y Eduardo vio la expresión de puro fastidio en el rostro de su esposa. «Sí te quiero, pero eres muy pegajosa. Vete a jugar sola un rato». Laura dejó caer el dibujo al suelo y corrió escaleras arriba llorando. Camila volvió a su móvil como si nada hubiera pasado. Segundos después, Irene apareció en el salón, recogió el dibujo del suelo, miró a Camila con reprobación contenida y subió a consolar a la niña. Eduardo guardó el vídeo con las manos temblando de rabia. Pero lo peor aún estaba por llegar. El lunes por la tarde, Eduardo fue testigo de la escena que se convertiría en la prueba definitiva. Estaba en una reunión cuando recibió la notificación de sonido alto detectado en la cocina. Discretamente, abrió la aplicación y vio a Irene y Camila frente a frente. La gobernanta estaba fregando los platos, y Camila se acercó con expresión amenazante. «Irene, estás sobrepasando tus límites de nuevo. Te vi abrazando a Laura en el jardín esta mañana. Ya te he advertido sobre esto». Irene se giró secándose las manos. «Señora, estaba llorando. Solo la consolé». Camila dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la gobernanta, y su voz salió baja y venenosa. «Escucha bien lo que voy a decirte. Si le cuentas a Eduardo cualquier cosa sobre cómo trato a Laura, sobre nuestras conversaciones, sobre lo que pasa aquí durante el día, serás despedida en el acto. Sin referencias, sin carta de recomendación, sin nada. ¿Y sabes qué le pasará a Laura? Se quedará conmigo. Sola. Conmigo. Imagina cómo será su vida sin ti aquí para protegerla. Así que piénsalo bien antes de abrir la boca». Irene palideció, pero mantuvo la postura erguida. «Nunca haría nada que perjudicara a Laura, señora». Camila sonrió fríamente. «Genial. Entonces continuamos con este acuerdo de silencio. Tú finges que soy una buena madre cuando él está aquí, y yo finjo que no me importa que ella te llame mamá cuando estamos solas. Todos contentos». Con eso, Camila salió de la cocina. Irene permaneció inmóvil, sujetándose al fregadero para apoyarse, y Eduardo vio cómo las lágrimas comenzaban a correr silenciosamente por el rostro de la gobernanta. Guardó el vídeo sintiendo una mezcla de rabia contra Camila y una profunda gratitud por Irene. Esa misma noche, Eduardo actuó. Después de acostar a Laura, bajó y encontró a Irene en la cocina organizando la despensa. «Irene, ¿puedo hablar contigo en el jardín?». La gobernanta se sorprendió, pero asintió. Salieron al patio donde la noche era fresca y silenciosa. Eduardo se giró hacia ella y por primera vez desde que aquella farsa había comenzado,
se permitió ser completamente honesto. Lo sé todo. Irene abrió los ojos como platos, asustada. Señor Eduardo, yo... Él levantó la mano gentilmente. No tienes que explicarte. He instalado cámaras en la casa. Lo he visto y oído todo. Cómo Camila trata a Laura. Cómo te trata a ti. Cómo has sido la única madre verdadera que mi hija conoce. Irene se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Lo siento mucho, señor. Intenté protegerla, pero tenía miedo de perder mi trabajo y dejarla sola. No sabía qué hacer. Eduardo dio un paso adelante y, para sorpresa de Irene, la abrazó. No tienes nada de qué disculparte. Has salvado a mi hija. La has cuidado cuando yo estaba demasiado ciego para ver la verdad. Soy yo quien debería pedirte perdón. Irene lloró en los hombros de su jefe, años de tensión y miedo finalmente escapando. Cuando se calmó, Eduardo se apartó y la miró a los ojos. Voy a divorciarme de Camila. Tengo pruebas suficientes para garantizar que no se lleve ni un céntimo. Pero antes de hacer nada, necesitaba agradecértelo y garantizarte que nunca serás despedida. Nunca. Eres parte de esta familia, Irene. Laura te quiere y yo te respeto más de lo que imaginas. Irene sollozó de nuevo, esta vez de alivio. Gracias, señor Eduardo. Gracias por creer en mí. Volvieron a entrar en la casa y Eduardo subió a la habitación. Camila estaba acostada leyendo una revista de moda. Lo miró con una sonrisa superficial. «Has tardado ahí abajo». Eduardo solo asintió. Estaba resolviendo algunas cosas. Se acostó al otro lado de la cama, de espaldas a ella, y fingió dormir mientras su mente trabajaba en los últimos detalles del plan. A la mañana siguiente, martes, tenía una reunión programada con Enrique Alarcón, uno de los abogados más renombrados de Madrid, especializado en derecho de familia. La reunión tuvo lugar en un elegante despacho en la calle de Serrano. Eduardo llegó con un pendrive que contenía decenas de horas de grabaciones organizadas cronológicamente. Enrique, un hombre de 50 y pocos años con el pelo canoso y gafas, vio varios fragmentos seleccionados con una expresión cada vez más seria. Cuando terminó el último vídeo, se reclinó en la silla y silbó en voz baja. «Eduardo, esto es muy grave. Negligencia emocional, abuso psicológico contra una menor, coacción a una empleada, confesión explícita de fraude matrimonial. Tienes material suficiente aquí no solo para garantizar el divorcio, sino también para anular cualquier derecho de ella sobre los bienes comunes». Eduardo se inclinó hacia adelante. «¿Y el acuerdo prenupcial?» Enrique sonrió. «Ah, sí, mencionaste que firmó uno. Déjame ver». Eduardo le pasó una copia del documento. El abogado lo leyó atentamente y su sonrisa se amplió. «Perfecto. Según este acuerdo, en caso de divorcio por causa justificada y probada, especialmente por mala conducta o fraude, ella no tiene derecho a ningún bien adquirido durante el matrimonio. Y con estas grabaciones, probar la mala conducta será trivial. Se irá sin nada». Eduardo sintió que un peso inmenso se le quitaba de los hombros. «¿Cuánto tiempo para preparar los documentos?» Enrique revisó su agenda. «Puedo tenerlo todo listo para el viernes. Demanda de divorcio, petición de custodia exclusiva basada en negligencia emocional probada, solicitud de orden de alejamiento si es necesario. ¿Quieres que la notifique personalmente o prefieres hacerlo tú mismo?» Eduardo pensó por un momento. Quería ver la cara de Camila cuando la verdad saliera a la luz. Quería que supiera que sus mentiras tenían un fin. «Lo haré yo. Prepara los documentos y envíamelos. La confrontaré el lunes por la noche». Enrique estuvo de acuerdo y se dieron la mano. «Fuerza, Eduardo. Estás haciendo lo correcto». Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Eduardo. Siguió fingiendo normalidad, cenando con Camila, hablando de trivialidades, mientras por dentro contaba las horas para el momento de la confrontación. Camila, ajena a lo que estaba por venir, se relajó, pensando que el incidente del miércoles anterior había sido olvidado. Volvió a su rutina de negligencia, confiada en que Eduardo seguía
Ciego. Fue su mayor error. El lunes llegó con un cielo gris sobre Madrid, como si la propia ciudad presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en la mansión de los Méndez. Eduardo se despertó temprano, pero a diferencia de todos los demás días, no salió a trabajar. Cuando Camila bajó a la cocina en Albornoz, encontró a su marido sentado a la mesa del comedor, ya vestido de traje, con una carpeta de cuero frente a él y una expresión que nunca antes le había visto: fría, determinada, implacable. «¿Eduardo, no vas a trabajar hoy?», intentó sonar, casual, pero algo en la postura de él la puso en alerta. Eduardo señaló la silla al otro lado de la mesa. «Siéntate, tenemos que hablar». Camila sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo la compostura. Se sentó, cruzando las piernas y ajustándose el albornoz. «De acuerdo. ¿Sobre qué?». Eduardo abrió la carpeta y sacó un documento grapado, colocándolo sobre la mesa entre ellos. «Sobre esto, la demanda de divorcio». El silencio que siguió fue absoluto. Camila parpadeó varias veces como si no hubiera oído bien. «¿Qué? Eduardo, ¿esto es una broma?». Su voz subió una octava. «¿De qué estás hablando? ¿Por la discusión de la semana pasada?». «Amor, ya te lo expliqué, fue solo un momento de estrés». Eduardo la miró fijamente sin pestañear. «No fue solo un momento, fueron todos los días durante 3 años. Todos los días en que fingiste amar a mi hija delante de la gente y la trataste como un estorbo cuando estabas a solas con ella. Todos los días en que humillaste y amenazaste a Irene para mantener tu farsa». Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero aún intentó negarlo. «No sé de qué estás hablando. ¿Quién te ha dicho esas mentiras?». «Ha sido Irene. Está intentando sabotearme porque tiene celos de mí, porque Laura me llama mamá». Eduardo levantó la mano interrumpiéndola. «Basta de mentiras, Camila. Lo he visto todo. Lo he oído todo». Cogió el móvil y abrió la aplicación de las cámaras. «Hace 2 semanas instalé cámaras de seguridad ocultas por toda la casa. Tengo horas y horas de grabación tuya demostrando tu verdadero carácter». El color desapareció del rostro de Camila. Eduardo giró el móvil y comenzó a reproducir los vídeos. Primero la escena de ella al teléfono con su madre, admitiendo que solo estaba en el matrimonio por el dinero. Después, las innumerables veces que rechazó a Laura, llamándola pegajosa, sucia, irritante. A continuación, el momento en que amenazó a Irene en la cocina, prometiendo despedirla y dejar a Laura desprotegida si contaba la verdad. Cada vídeo era una puñalada en la farsa, cuidadosamente construida de Camila. Intentó coger el móvil, pero Eduardo lo apartó. «Es inútil. Está todo guardado en la nube, con copias en varios servidores. Mi abogado ya tiene acceso a todo, no puedes borrar las pruebas». Camila se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. «Eduardo, por favor, escúchame. Sé que me he equivocado, sé que he sido una idiota, pero puedo cambiar. Te prometo que seré mejor, que querré a Laura de verdad, que seré la esposa que te mereces. Dame una segunda oportunidad». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero eran lágrimas de desesperación, no de remordimiento. Eduardo permaneció sentado, impasible. «Tuviste 3 años de oportunidades, Camila. 3 años para ser honesta. 3 años para amar a mi hija. Elegiste mentir todos los días, manipular a todos a tu alrededor y usar a una niña inocente como trampolín para una vida de lujo sin esfuerzo. No existe una segunda oportunidad para algo así». Empujó el documento en su dirección. «Firma». Camila cogió los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron como platos al ver los términos: divorcio por causa justificada, custodia exclusiva de Laura para Eduardo, activación de la cláusula de mala conducta del acuerdo prenupcial que resultaba en ningún derecho sobre los bienes comunes. ¿Eso significa que me voy sin nada? Su voz era un susurro incrédulo. Eduardo confirmó con un movimiento de cabeza. «Exactamente. Sin pensión, sin división de bienes, sin nada que me pertenezca a mí o a Laura».
Firmaste un acuerdo prenupcial sin leerlo cuando nos casamos, ¿recuerdas? Allí se especificaba que en caso de comprobación de fraude o mala conducta, renunciarías a todo. Y tengo pruebas más que suficientes de mala conducta. Camila dejó caer los papeles sobre la mesa, sus ojos llenándose de lágrimas genuinas por primera vez. No por amor, sino por la percepción de la pérdida financiera. Eduardo, no puedes hacerme esto. Dejé mi carrera para casarme contigo, dediqué 3 años de mi vida a esta familia. Eduardo soltó una risa sin humor. ¿Carrera? Eras asistente de eventos ganando 1.000 euros al mes cuando nos conocimos. ¿Y dedicación? Camila, no has dedicado nada más que mentiras. La única persona que dedicó algo real a esta familia fue Irene, y la trataste como basura. Se levantó cogiendo la carpeta. Tienes hasta mañana al mediodía para hacer tus maletas y salir de esta casa. Puedes llevarte tu ropa, tus objetos personales. Nada que fuera comprado con mi dinero durante el matrimonio se queda contigo. Camila se arrodilló, agarrando el bajo de su pantalón. Por favor, Eduardo, te quiero a Laura. Sé que no lo he demostrado, pero puedo aprender. Dame una oportunidad, por favor. Eduardo se apartó, sintiendo repulsión. No me quieres, nunca me has querido, y definitivamente no quieres a Laura. Si la quisieras, la habrías cuidado, habrías sido su madre de verdad. Levántate y firma el documento, o presentaré la demanda judicialmente y expondré todas las grabaciones en el tribunal. La elección es tuya, irte discretamente o irte humillada públicamente. Camila permaneció arrodillada unos segundos más, dándose cuenta de que no había salida. Lentamente se levantó, cogió el bolígrafo que Eduardo le tendía y firmó los papeles con manos temblorosas. Eduardo cogió el documento, lo guardó en la carpeta y se giró para salir. «Eduardo, espera». Su voz estaba rota. «¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir?» Él se detuvo en la puerta sin volverse. «Eso ya no es mi problema, Camila. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias». Subió las escaleras, dejándola sola en el salón, con su mundo derrumbándose a su alrededor. En la habitación de Laura, Eduardo encontró a la niña jugando con Irene. La gobernanta se levantó rápidamente al verlo entrar, pero él sonrió tranquilizadoramente. «Irene, puedes quedarte. De hecho, necesito hablar contigo». Se sentó en el suelo a su lado, y Laura inmediatamente se subió al regazo de su padre. «Mi princesita, papá tiene que contarte una cosa. Camila se va de nuestra casa. Ya no va a vivir aquí con nosotros». Laura parpadeó, procesando la información. «¿Se va para siempre?» Eduardo asintió. «Sí, para siempre». La niña pensó por un momento y luego preguntó. «¿Y mamá Irene se va a quedar?» Eduardo miró a la gobernanta, que tenía los ojos llorosos. «Mamá Irene se va a quedar. De hecho, quería proponerte algo, Irene. Ya no eres solo nuestra empleada, eres familia. Quiero que te mudes a la habitación de invitados del pasillo, que comas con nosotros en la mesa, que seas oficialmente la figura materna de Laura, no como empleada, sino como parte de nosotros. ¿Aceptas?» Irene se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente. «Señor Eduardo, no sé qué decir. Sería un honor inmenso». Laura saltó del regazo de su padre y abrazó a Irene con fuerza. «Te quiero, mamá». Irene besó la cabeza de la niña, su corazón rebosando de felicidad. «Yo también te quiero, mi amor. Mucho, mucho». Eduardo se unió al abrazo y los tres se quedaron allí, formando una familia verdadera, basada en un amor real y no en apariencias falsas. Cuando se separaron, Eduardo se secó las lágrimas y sonrió. «Ahora tendremos que arreglar la habitación de invitados para ti. Y mañana, en cuanto se vaya Camila, haremos una fiesta solo para nosotros. ¿Qué te parece, Laura?» La niña aplaudió animada. «¡Fiesta! Con tarta». Eduardo se rió. «Con tarta y todo lo demás. Y quizás podamos pasar todo el día jugando en el parque. Sin trabajo, sin preocupaciones, solo nosotros tres». Laura vibró de felicidad e Irene sonrió a través de las lágrimas. Por primera vez en años, la casa
De los Méndez tenía verdadera alegría circulando por sus estancias. Eduardo pasó el resto del día ayudando a Irene a organizar sus cosas en la nueva habitación, mientras Camila permanecía encerrada en la habitación de matrimonio, haciendo maletas y llorando. A la mañana siguiente, martes, Camila bajó las escaleras con 3 maletas grandes y 2 bolsos de mano. Tenía la cara hinchada de tanto llorar, el maquillaje corrido. Eduardo estaba en el salón esperando, de brazos cruzados. Un chofer te llevará a donde quieras. Después de eso no quiero más contacto. Cualquier comunicación necesaria se hará a través de los abogados. Camila lo intentó una última vez. Eduardo, al menos dame algo de dinero para empezar de nuevo, solo para alquilar un piso, recuperarme. Eduardo mantuvo una expresión firme. No, recibiste 3 años de vida lujosa sin trabajar. Eso fue más que suficiente. Ahora tendrás que apañártelas como cualquier persona normal. Quizás así aprendas el valor de las cosas. Camila se dio cuenta de que no serviría de nada suplicar. Cogió sus maletas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Te arrepentirás de esto, Eduardo Méndez». Él respondió con calma. «De lo único que me arrepiento es de haber tardado tanto en ver quién eres realmente». «Que te vaya bien, Camila». Salió dando un portazo, y Eduardo oyó el sonido del coche marchándose. Subió las escaleras y encontró a Laura e Irene en la ventana de la habitación, observando cómo el vehículo desaparecía por la calle. Laura se giró hacia su padre con ojos brillantes. «¿Se ha ido de verdad?» Eduardo asintió. «Sí, y no volverá». La niña pensó por un momento, y luego sonrió la sonrisa más genuina que él jamás había visto. «¿Entonces ahora somos solo nosotros? ¿Tú, yo y mamá Irene?» Eduardo cogió a su hija en brazos y extendió el brazo, acercando también a Irene. «Exactamente. Somos nosotros 3, nuestra familia». Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas a la casa de los Méndez. Eduardo redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando más responsabilidades en socios de confianza y priorizando estar presente en la vida de Laura. Pasaba las mañanas en el despacho y volvía todos los días a las 3 de la tarde para recoger a su hija del colegio y jugar con ella en el parque. Irene floreció en su nuevo papel, ya no como empleada, sino como matriarca del corazón, cuidando de la casa y de Laura con aún más dedicación, ahora libre de humillaciones y amenazas. 6 meses después de la partida de Camila, en una mañana soleada de abril, Eduardo se despertó con el sonido de risas que venían del jardín. Se levantó y fue a la ventana. Abajo, Laura estaba en el columpio, empujada por Irene, que cantaba una canción infantil mientras la niña reía sin parar. El jardín estaba lleno de flores que Irene había plantado, el césped verde y bien cuidado, el aire fresco de la primavera trayendo un perfume dulce. Eduardo se vistió rápidamente y bajó para unirse a ellas. «¿Puedo empujar yo también?», preguntó acercándose. Laura gritó animada. «Papá, ven, ven». Eduardo ocupó el lugar de Irene y comenzó a empujar el columpio suavemente, mientras la gobernanta se sentaba en un banco cercano, observando con una sonrisa serena. La escena era perfecta en su simplicidad: un padre dedicado, una niña feliz y una mujer que había encontrado un propósito en amar a esa familia como si fuera sangre de su sangre. Después de unos minutos, Laura pidió bajar y corrió hacia Irene, subiéndose a su regazo. «Mamá, te quiero». Irene besó la frente de la niña. «Yo también te quiero, mi pequeña, más que a nada». Eduardo se sentó a su lado en el banco, pasando el brazo por los hombros de Irene en un gesto fraterno. «¿Eres feliz aquí, Irene?» La gobernanta miró a su alrededor, al jardín florido, a Laura en su regazo, a Eduardo a su lado, y sintió que el corazón se le calentaba. «Nunca he sido tan feliz en toda mi vida, señor Eduardo». Él sonrió. «Entonces estamos en paz, porque yo tampoco he sido nunca tan feliz. Y por favor, llámame solo Eduardo. Nada de señor». Laura, sentada entre los 2 adultos que más amaba en el mundo, miró hacia arriba con ojos brillantes de niña. «Papá, ahora somos una familia de verdad». Eduardo cogió la mano de su hija y la de Irene, uniendo las 3.
Siempre lo hemos sido, princesa, solo que tardamos un poco en darnos cuenta. Irene le apretó la mano de vuelta, lágrimas de felicidad corriendo silenciosamente. Allí, en aquel jardín soleado, bajo el cielo azul de Madrid, 3 personas que habían sufrido y luchado finalmente encontraron la paz y el amor verdadero. La historia de los Méndez enseñó una lección valiosa. La familia no se define por contratos de matrimonio, apellidos o lazos de sangre. La familia se define por quien elige quedarse en los momentos difíciles, por quien ofrece amor sin esperar nada a cambio, por quien seca lágrimas y celebra sonrisas. Se define por la verdad, la dedicación y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Eduardo lo había aprendido de la forma más dolorosa posible, pero ahora, mirando a Laura reír en el regazo de Irene, sabía que cada lágrima, cada momento de dolor, había valido la pena. Porque ahora tenía algo que ningún dinero podría comprar, una familia verdadera, construida sobre cimientos de amor genuino. ¿Y Camila? En los meses que siguieron, intentó volver a la vida que tenía antes del matrimonio, pero descubrió que 3 años de ostentación y pereza habían destruido cualquier perspectiva profesional que pudiera haber tenido. Sus amigas la abandonaron cuando descubrieron que ya no tenía dinero para pagar comidas caras y viajes. Su madre la recibió de vuelta en el pequeño piso de Getafe, con amargas recriminaciones por haber desperdiciado la oportunidad de su vida. Camila intentó demandar a Eduardo, pero los abogados que consultó fueron unánimes, con las pruebas de mala conducta que él tenía. Ella no tenía ninguna posibilidad de revertir el divorcio o conseguir compensación económica alguna. Eventualmente, Camila consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental, ganando un salario modesto que apenas cubría sus gastos básicos. Cada noche, al volver al pequeño piso compartido con su madre, pensaba en la mansión de La Moraleja, en la ropa de diseñador, en las cenas sofisticadas, y pensaba también en cómo lo había tirado todo por la borda por pura codicia y frialdad de corazón. A veces, tarde en la noche, se permitía un momento de arrepentimiento genuino, no por la pérdida del dinero, sino por la oportunidad desperdiciada de haber amado de verdad a una niña que solo necesitaba afecto. Pero esos momentos eran raros y pasajeros. En el fondo, Camila seguía siendo quien siempre había sido, solo que más pobre y amargada. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, Laura e Irene haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos recuerda que el amor verdadero no está en las apariencias, sino en los gestos diarios de cuidado, dedicación y coraje para proteger a quienes amamos. Si esta historia ha resonado en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la complejidad de la vida, el poder del amor genuino y la fuerza de la verdad. Cuéntenos en los comentarios, ¿han vivido o conocen una historia parecida? ¿Cómo reaccionarían en el lugar de Eduardo? Sus experiencias y reflexiones enriquecen nuestra comunidad. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima historia y recuerden, la familia verdadera es aquella que elegimos construir con amor, no aquella que solo aparentamos tener.